alto el sol de la Andalucía noroccidental, bañando los tejados bermejos que se aprietan por las laderas de la Sierra de Aracena y los campos que vigila durante más de 9 siglos esta fortaleza de arquitectura islámico-cristiana que parece haber surgido de la entraña de los riscos para mejor solazarse con el paisaje que le ofrecen las tierras de Santa Olalla, punta extrema de Huelva, separada de Extremadura y de la provincia de Sevilla por cinturón breve y verde del río Cala. A la sombra de estas cortinas almenadas y de las torres que se alinean en su rectilíneo trazado, los vientos serranos de Huelva envuelven el eco de un fandango con denominación de origen y el rumor callado de una ganadería brava. Por las vaguadas que se abren entre la quebrada orografía del terreno, avizorada siempre por la preeminencia del castillo de Santa Olalla del Cala, estallan los verdores de la finca Los Llanos. 500 hectáreas que acogen el ganado bravo que cría, maneja y atiende Gerardo Ortega Rodríguez. Para ir en busca de vacas, becerros, toros y novillos, se amarra a diario en la argolla del pasillo de las caballerizas el ramal de livianas cabezas para enseguida proteger cañas y menudillos y colocar sillas y aparejos sobre los otros semovientes que habrán de servir de asiento a los hombres que cuidan el ganado. El ganadero, acompañado por sus mayorales, parte hacia los cerrados, cabalgando por las onduladas tierras que gobierna. En fin, buenas señores, soy Gerardo Ortega y bueno, y os invito un día a pasar en la finca a ver qué os parece mi ganadería y nuestra forma de llevarla. A ver si os gusta, ¿de acuerdo? Bienvenidos. Sobre la manta verde de la pradera, Gerardo Ortega camina a lomos de su caballo tordo, recorriendo los pequeños hatos que las hembras y los machos de su ganadería brava tienen asignados. Es una escisión de otra hermosa finca antes llamada El Chaparral, poblada de benéficas encinas y productivos alcornoques. Esta finca se encuentra situada en la provincia de Huelva. Estamos a una altura a nivel del mar sobre 530 metros. Esto es una zona de sierra, es el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Arache. Esta es la parte de lo que es Sierra de Aracena. Estamos prácticamente en el límite del parque. Es una zona de España que ha estado siempre un poco olvidada por la poca comunicación que ha tenido y ahora pues se ha puesto de moda y es un sitio que tiene su encanto. Un encanto logrado también gracias a los afanes y trabajos que aportan los hombres de campo, expertos en agros y ganados que habitan en los llanos. Estas dos personas son el alma mater de la ganadería. Yo heredé de mi padre la finca, la ganadería y a ellos dos, porque la verdad que vinieron conmigo en la finca. Y bueno, y gracias a ellos, pues el trabajo de todo lo que estamos haciendo aquí es una realidad, ¿no? Porque sin ellos la verdad que jamás hubiera sido capaz, ¿no? Así que él se llama Luciano. Luciano, ¿cuánto tiempo lleva ya Luciano conmigo? Yo desde el año 71. Que son 38 años, 37 años, ¿no? 37 años cumplidos. Después su hijo también trabaja con nosotros hace 5 o 6 años, tiene 20 y tantos años. Y después, bueno, él es el encargado, es en la parte, él lleva la parte técnica, tractores, todo lo que es lo que rodea la ganadería en sí. Y después Ignacio lleva, pues cuando yo entré en plantilla, yo creo que llevamos los de la misma antigüedad, nos ayuda su yerno, que a su vez también era sobrino del que fue antemayoral. O sea que aquí, como verás, nos aguantamos todos, que yo creo que en la vida hay que tener un poco de estar siempre la gente unida y junta es bueno al final, ¿no? En fin, vamos para allá. Así pues, Ignacio Triviño, el mayoral, es el experto conocedor de una ganadería que lleva prendido el apellido Ortega desde hace más de medio siglo. Voy a contaros cómo empieza esta historia, este sueño, que me ha tocado a mí continuarlo. El germen de que esta ganadería siga en pie fue mi tío Paco, que bueno, fue muy aficionado a los toros y gracias a su ambición y a su gana,
pues mi abuelo pues se hizo de una punta de ganado bravo. Mi abuelo le compró en el año 43, compró a un señor que se llamaba Esteban González del Camino, que tenía una ganadería de Santa Coloma, le compró una punta de vacas y machos y empezó a lidiar, pero a nombre de este señor. Mi tío toreaba en el campo, era aficionado, y bueno, y aquí empezó a ahondar más la ganadería, y en el año 49 mi abuelo compra la parte de una de las hijas de don Enrique Calderón, que creo que se llamaba ella Teresa. Entonces esa ganadería de compra era parte de la que fue de don Juan Pedro Domé, no Díez, sino Núñez de Villavicencio, o sea, el primer Juan Pedro Domé, que fue el que compra la ganadería de Veragua. La verdad que la ganadería de Veragua, la época del toreo, cuando esa ganadería estuvo muy fuerte, era cuando la suerte del caballo era una suerte suprema y la lidia en sí era únicamente prepararlo para matarlo. Era un toro muy de entrada, iba de más a menos, no de menos a más, ¿no? Y entonces pues ese toro la verdad que hizo que la ganadería pues no fuera una ganadería interesante, una ganadería con problemas, complicada, y encima a mi abuelo pues se le ocurrió de comprarle a Isaías Tulio Vázquez una punta de vaca y sementales, con lo cual hizo TNT, porque aquello era dinamita pura, ¿no? Entonces bueno, pues fue pasando el tiempo y en el año 57, 58 hace amistad con don Pedro Domé, el marqués de Domé. Y este señor, que fue un señor en muchas cosas y como ganadero y como persona, pues a mi abuelo tuvo el detalle de venderle 2 camadas de becerras sin intentar y 3 sementales. Entonces ahí ya empezó la ganadería a tener una proyección buena. Entonces se elimina todo lo que había de Veragua y la ganadería se queda compuesta con vacas puras del Marqués de Domé y sementales del Marqués. Esto ocurre, está en la ganadería, se mantiene hasta el año 73, en el cual fallece mi abuelo Gerardo. Y entonces la ganadería pasa a ser de mi padre y de mi tío Paco Francisco Ortega. Mi tío Paco compra 40 vacas a Luis Algarra, las compra en un momento que Luis Algarra, la ganadería tenía un momento fantástico. Había un toro de nombre Garbancito, que vinieron muchas vacas de ese toro a esta casa. Entonces en ese momento, pues bueno, las cosas que pasan en la vida con la gerencia y con la ganadería, pues forma parte de la pelea interna entre ellos. La ganadería se olvida un poco el control de ella y la ganadería se viene abajo, que de hecho en el año 78, 79 mi padre vuelve a adquirir otra punta de vacas del Marqués de Domé y un semental de nombre Taconero, número 13, que ese semental es el que nos vuelve a poner otra vez en el sitio y sobre todo con un punto de nobleza que nos dio ese toro. Y bueno, la ganadería se empezó a estar acotizada en esa fecha y empezamos a tener un grave problema que creo que le pasó a muchos ganaderos en esa época, que fue la falta de fuerza. Entonces bueno, yo en el año 92 me incorporo a la plantilla, que mi padre ya se queda como único propietario de la ganadería. Yo me empiezo a ilusionar, me empiezo a tener ilusión y con ganas de trabajar con la ganadería, y entonces pues lo que hago es que adquirimos 2 sementales de los Guateles, porque hubo un toro en especial que fue un toro que se llamaba, creo recordar que se llamaba Ganchero, del Hierro de los Guateles, que lo mata el Litri en Sevilla, y fue un toro que, bueno, yo me quedé alucinado, porque fue un toro que las suertes previas a la suerte de la muleta, pues el toro hizo un montón de cosas feas, pero el toro lo que tenía era una cometida, una ferocidad impresionante. Pero cuando el toro ya se picó y el toro cogió el litro y la muleta, el toro para mí fue un toro cumbre. La muleta fue un toro desplazándose, humillando. Y yo me acuerdo que cuando terminó esa corrida de toro con mi padre, que en paz descanse, pues le dije: papá, esto es lo que tenemos que echarle, porque es que es lo que nos falta. Y en este caso pues tuvimos la suerte, por mediación del mayoral de Guateles y por González Rull, que era el representante de la ganadería, en adquirirle 3 sementales, de los cuales 2 que se llamaban Sorpresa y otro que se llamaba Desgreñado. Los 2 han muerto ya, y la verdad que los 2 toros, pues a mí yo creo que yo soy ganadero gracias a esos 2 toros. Esclarecedor y prolijo ha sido el relato del ganadero, a través del cual podemos tener cumplida referencia de la procedencia de estos toros que entierran sus patas en la buena hierba y buscan el abrigo de la arboleda.
Sestean confortados por el calorcillo del sol y frotan sus recias pieles contra el tronco de las encinas, encontrando la compañía de los hermanos de camada en las claras de la dehesa, que tienen abierto el pasto por el sendero de las caminatas. Son estos toros el claro ejemplo de una de las cruzas más afortunadas de la ganadería brava española. El haz de leña que se ha gavillado tomando 3 de las ramas más prolíficas, asoleradas y acreditadas del tronco que hunde sus raíces en el terreno mejor abonado de los Domecq. Sobre la base formada por el sólido trípode de 3 encastes, todos ellos emparentados entre sí, reposa un toro de fenotipo y caracteres bien definidos. El toro de Gerardo Ortega, que hay ahora mismo, es la simbiosis de todo lo que ha ido pasando desde el día que compramos al Marqués, porque de hecho aquí hay vacas que son nietas de un toro del Marqués, hijas de un toro de los Guateles y de una vaca de Algarra. Entonces ya es un convenio de las 3 ganaderías, ¿no? Entonces yo no puedo, sería injusto decir que hemos quitado el Marqués porque la seriedad del toro que tiene esta casa la da el Marqués de Domecq. Para mí es un toro que creo que tiene una presencia impresionante. La bondad que tiene la vaca de los Guateles, la vaca de Luis Algarra, la ganadería de Luis Algarra es una bondad, una nobleza increíble. Y después el disparo que tiene el toro de los Guateles, ¿no? Por entre la fronda que sombrea el Alcornocal vienen los toros. Los toros que Gerardo Ortega cuida con esmero en la serranía de Huelva, protegiendo sus defensas y estimulando el ejercicio físico. 2 cuestiones que han adquirido la categoría de principales en la moderna crianza del ganado bravo. Corren los toros junto a las sólidas eneras, unos vallados de piedra que otrora sirvieron de bastión defensivo contra la feroz dentellada del lobo negro. También el aspecto de estos toros está definido por la mera extracción de los rasgos físicos de los componentes de la cruza. Serios de cara, anchos de pecho, aleonados y cortos de manos pero largos de cuerpo. Una estampa de toro de lidia que encaja en las exigencias actuales de los públicos sin perder la fidelidad morfológica hacia la línea de la que proceden. En el pelaje del ganado abundan los burracos y salpicados, predominando el negro con sus breves matices de blanco en vientres y pliegues. El colorado y el castaño se dejan ver de forma puntual, pero la negrura absorbe a la inmensa mayoría de los 400 machos que tiene la ganadería. La perseverancia del mayoral y la perspicacia del ganadero han propiciado la formación de un toro serio, bravo y noble, pero fundamentalmente un toro fuerte, superando con ello una de las lacras que durante años arrastró la ganadería. La falta de fuerza que anteriormente os comentaba, que tuvimos en la ganadería, se han remediado por varios factores. Primero ha sido el cambio de las hembras de finca. Yo creo que las fincas con los climas muy templados no es bueno para el ganado bravo. El ganado bravo precisa cambios de clima más bruscos, precisa frío, precisa calor. Y nosotros teníamos las vacas en la costa, muy cerca de la costa de Huelva, y bueno, las vacas se desarrollaban con mucha facilidad, estaban muy gordas, muy sanas, todo, pero a la hora de la fuerza bajó. El cambio a traérnoslas aquí ha sido impresionante. Y de hecho hasta en el tipo el ganado se me ha reducido de tamaño un poco por las condiciones extremas en las que viven. Segundo, en la alimentación, porque hemos estado acostumbrados los ganaderos que llevamos una temporadilla aquí ya en esto, pues antes los toros se le echaban de comer, pues 5 o 6 meses antes se les daba pienso y se le echaban para afuera. Hoy día la alimentación de un toro no puede ser un diente de sierra, no puede ser gordo en primavera, flaco en verano. Yo pienso que desde que nace un becerro hasta que se lidia de toro, tiene que tener una alimentación uniforme, ascendente, y evidentemente es más costoso, pero los resultados son mejores. Y tercero, yo creo que es la condición del animal, que los toros tienen que ser bravos, porque la diferencia de un toro bravo a un toro manso es precisamente la bravura. Entonces la bravura es agresividad,
es brusquedad, es lo que tiene que ser un animal, ¿no? Salvaje, ¿no? Yo pienso que el toro bravo en la sierra es el sitio ideal para vivir. Primero porque aporta unos nutrientes en la tierra, la naturaleza en sí, como es la bellota, como es la diversidad de hierbas que tenemos que son silvestres. No comen forraje, no comen nada que sea artificial y eso evidentemente al toro le viene bien. Y sobre todo lo más importante yo creo que son los cerros. O sea, que el animal esté continuamente moviéndose de un sitio a otro hace que esté fuerte. Entre cerros y llanos se mueven las reses de Gerardo Ortega. Blancos y negros, mezclados en diferente proporción, decoran las pieles de vacas y becerros con una pincelada rojiza, en la colorada que destaca sobre el lienzo ondulado y verde de la dehesa. Este es uno de los lotes extraído de las 225 hembras de vientre que deambulan por los llanos, de cuya función reproductora se encarga el semental, elegido entre los 9 que padrean en la ganadería. Se dispersa la tropa. Una frecuente operación de campo está a punto de comenzar. Vamos a hacer una faena de campo que antiguamente pues se hacía a caballo, que era coger, reseñar el becerro, porque antiguamente el crotal no existía. Se señalaban las orejas por si desaparecía, que tuviese ya por lo menos la marca de la casa. Y sobre todo hacer la reseña si era un macho o una hembra. Ya ahora hoy día hay que poner el crotal y entonces pues ¿qué ocurre? Que los animales de un año tras otro se resabian de una forma que bueno, que a mí un día se me ocurrió porque bueno, esto no lo he inventado yo ni mucho menos, esto es una jeringa que bueno, que lo que tiene que crear un vacío y la propia aguja en sí lleva un pequeño agujero y entonces dije, si esto sirve para vacunar a un animal, yo podría adormecer un poco a un becerro, acrotalaba al becerro, no se enteraba al becerro y la madre tampoco la soliviantaba. Total, que eso pues se me ocurrió un día y hay varios amigos ganaderos que bueno, que han continuado mi faceta de jíbaro, porque esto la verdad que es un poco de jíbaro que se hace con la cerbatana, y entonces bueno, lo que le ponemos es un tranquilizante, es un rompún al 2%, que es un sedante muy flojito, lo introducimos aquí en la jeringa, después le ponemos su aguja, como bien te decía antes, con la gomita, que lo que hace es cerrar el agujero. Apriétalo un poquito con esto. Vamos a darle. No sé. A ver si no la vamos a cargar. No, mejor. Un poquito, no, para que no, porque vaya a salir. Y ahora entonces, gracias de todas formas. Y ahora entonces, ¿no ves? Introducimos aire. Esta goma lo que hace lo aguanta. Le ponemos su plumerito en la parte de atrás. Y aquí cogemos nuestra arma secreta. Y bueno, y cuando queráis, vamos al lío. Con estudiado sigilo avanza el vehículo hacia la piara de vacas que se ha recogido en la llanada de su cercado. Desde la trinchera rodante y metálica se elige la pieza a cobrar por entre la tierna infantería que se protege con otros cuerpos adultos y encornados. El becerro se ha puesto a tiro y el ganadero hace entrar en acción a la cerbatana. Los efectos del sedante inyectado no tardan en manifestarse en la débil anatomía del animal. El burraquito se trastabilla. En pocos minutos, el becerro se entrega a la inevitable somnolencia. Enseguida, sobre sus orejas penderán los crotales de identificación. Posteriormente, el ganadero regresará junto a la cabecera de la camada. A ver, le ponemos uno en cada oreja. Yo ya he visto a la madre y le tapo la boca porque como berré, la madre me puede tapar pelo. Ajusto el otro. Ahí va. Vale. Está preparada la vaca. La parte de adelante ancha para que le veamos el crotal grande por la parte de adelante y siempre en el centro de la oreja para que no le coja ningún vaso sanguíneo. Madre que te parió. Este cerrado es el cerrado de la corrida principal, que es los toros de primera.
Lo que ocurre es que como al tener tanta hierba, los toros suelen comerse hierba y no ir al pienso. Por lo tanto, los toros que suelen salir a primero de temporada, pues claro, es un problema la hierba, cosa que en otros ganados sería lo contrario, pero en este caso no queremos que coman hierba, lo que queremos es que coman pienso, que rematen y que se coman su paja y bueno, y su dosis de pienso que como le debe de corresponder. Entonces la única forma en la que tenemos para combatir eso es o bien echándole productos al suelo para quitar la hierba, o bien pues metiéndole las máquinas de segar naturales que son los becerros, que bueno, como habéis visto, al cerrado hace una semana tenían mucha más hierba que ahora y dentro de una semana te puedo asegurar que lo van a dejar como el camino. Con lo cual, una vez que ya tengan ese trabajo hecho, se largan y se quedan otra vez los 15 o 16 toros que se encontraban al principio. La cabecera de la camada se prepara cuidadosamente durante los meses previos a su lidia. Como se ha podido observar, la mayoría de los toros deambulan por la dehesa con unas fundas que protegen los pitones de su deterioro natural, motivado por choques con la solidez de la vegetación o el terreno, incluso encuentros poco amistosos con sus congéneres. Por tal motivo, cuando se aproxima su embarque se hace necesario quitar esa protección, operación que realiza el ganadero, auxiliado por sus colaboradores más directos. Esto lo que estamos haciendo es únicamente, son fundas protectoras que le ponemos los pitones para que no se peguen con nada y principalmente para que no pierdan pitón, porque ellos no hacen nada más que desgastarse los pitones en el campo. Y entonces es la primera vez que lo vamos a quitar. Esto es una cosa novedosa que bueno, que esto si mi abuelo se levantara la cabeza se quedaría muerto. Mira bien, ¿no ves que el pitón se queda limpio perfectamente? ¿No ves? Pues esto, mira, pues, mira, perfecto. Yo los he tenido aquí en el campo que han perdido todo esto de pitón en el suelo y sangrando, además. Y es porque es un parásito que se llama el hormiguillo, no sé, tendrá un nombre técnico, pero en el campo siempre. Y entonces hay ganaderos que dicen que lo ponen por evitar las peleas, las jornadas, pero yo, sinceramente, yo lo que estoy salvando toros para Sevilla o para plazas de primera, ¿no? Contra hormiguillos y tendencias al rascamiento, contra la drástica reducción de la materia córnea principal de las defensas del toro, el mayoral coloca sobre la punta del cuerno el típico cartucho vacío de pólvora, cubriéndolo con vendas elásticas y untándolo con resinas, hasta dejar preservado el macizo de su extremo, la parte más punzante y agresiva. Terminada la operación, los toros volverán al amplio redil de su cerrado, bordeando a su paso el muro que limita el ruedo de la plaza de tientas, donde sus madres solventaron brillantemente la prueba de bravura, y las arcadas del porche de la casa Cortijo de los Ortega, por donde el sol ilumina su zaguán y penetra tamizado por el cortinaje en los distintos ambientes interiores. Ante el mudo testimonio de grupos escultóricos y al amor de la lumbre, Gerardo Ortega evoca la trayectoria de su hierro ganadero. Esta foto tiene un significado para mí importante porque fue el primer éxito que tuve con la ganadería ya en mis manos y fue un éxito muy grande. Embistieron los 6 toros y espero que vengan muchos más días como eso para festejar cosas como esas. Este señor fue mi abuelo Gerardo, tuvo 12 nietos, soy el único que ha continuado con esto y nunca le dejaré de agradecerle que se haya dedicado a esto, ¿no? Este fue el primer cartel que se anunció la ganadería de mi abuelo, que fue en el año 48. Y lo que es curioso es que en este cartel debutó el litri de Luce. El litri, no te hablo del litri que se nos ha ido hace poco tiempo como matador, sino su padre, que tiene 77 años. Esto fue cuando él tendría 15 años aproximadamente, por ahí. Este cartel fue cuando mi abuelo Gerardo lidió una novillada en Alacena y mi padre pues conoció a mi madre, que también lidiaba otra novillada a su madre, doña Amalia Márquez, que era mi abuela, que era la dueña de esta finca. Entonces se conocieron este día, en el año 54, y bueno, y fruto de eso pues aquí estamos luchando todavía. Esta fue la primera vez que yo debuté como ganadero personalmente en la Feria de Sevilla. Esto hace ya 7 años que se lidió y no hay mes que a mí no me hablen del toro. Bueno, oye, que te hablen 7 años después de un toro y con esa pasión que la gente te habla,
para mí es un orgullo muy grande. No le dieron oreja, no le dieron vuelta al ruedo, no le dieron ningún premio, pero yo creo que tiene el mejor premio que él en la consideración de todos los aficionados. Este fue uno de los días que nuestro amigo José Tomás vino aquí. Él, cuando se retiró del toro de forma accidental o de forma temporal, tuvimos la suerte de tenerlo aquí muchas tardes. Tengo 3 o 4 sementales tentados por él. Y bueno, es un buen amigo y yo pienso que es un magistral torero, ¿no? El ronroneo del motor, tan distinto al reburdeo de las reses bravas, solivianta a la manada y la obliga a adentrarse por donde el sol de la sierra de Huelva perfora la celosía del bosque para alumbrar el terreno que van hollando las pezuñas. Es el mismo sol que alumbró los cantes terreños y que alumbra también el buen camino de los llanos, donde se quedan bien plantados los toros de Gerardo Ortega.